hablar del manto procesional de la Virgen de la Esperanza tenemos que trasladarnos a la ciudad de San Fernando entre los años 1877 y 1881. En este periodo de tiempo, María Ortega, Matilde Celier y Rafaela Ibáñez bordan el conjunto bordado que viste la Virgen de la Esperanza en los años en los que procesiona en el Calvario junto al Cristo de la Expiración. Posteriormente, la hermandad adquiere un paso de palio ya en el siglo XX y necesitan un manto procesional de las medidas oportunas, ¿no?, para que la Virgen lo luzca en esas nuevas andas. Por lo tanto, se decide reaprovechar esos bordados antiguos para componer el manto que desde entonces va a lucir la titular. Entonces, entre los años 1956 y 1957, en el taller de bordado de las Carmelitas de la Caridad de Jerez, pues esos bordados de la saya y del manto antiguo se trasladan al actual terciopelo verde que conforma el manto procesional de la Dolorosa. También, para concluir esa intervención, todo lo que es el campo central del manto se completa con más elementos bordados y demás, donde también se incluyen distintos bordados de dos trajes de torear que donan expresamente Rafael Ortega y Ramón Cervera Peri. Técnicamente, este manto está realizado sobre un soporte de terciopelo verde y está ornamentado en su totalidad mediante ornamentación bordada. La técnica que se empleó fue la del bordado en hilos tendidos, ¿vale?, para la que se emplearon hilos metálicos tanto dorados como plateados, combinados entre sí, que eso ya es una particularidad que encontramos en esta pieza. Dentro, por ejemplo, de esos hilos metálicos encontramos hilos de tipo muestra, briscados, moteados, torzales, numerosos elementos decorativos que se combinan pues para hacer las nervaduras de lentejuelas y canutillos. También se pueden apreciar espejuelos, mingos, tachuelas metálicas doradas. Y dentro de los puntos o de los efectos de bordado pues destacan el uso de setillo, de medias ondas, de puntitas, puntos libres que se realizan pues bueno, sin seguir un orden concreto para completar lo que es el motivo de cada pieza. Hay que tener en cuenta que, bueno, que a la hora de confeccionar el actual manto, teniendo en cuenta que se están utilizando unas piezas bordadas antiguas, la composición final, pues es verdad que, bueno, que es una composición bastante equilibrada, con mucho dinamismo, y que tanto las piezas decimonónicas como las que se realizan ya en la primera mitad del siglo XX, pues se combinan bastante bien. Lo bueno es que, bueno, las técnicas que emplean en este taller de Jerez, por ejemplo, así como el estilo de los distintos bordados, sí que se diferencia de los bordados que se hicieron en San Fernando, ¿no?, por parte de esas tres señoras. Eso tiene de bueno que hoy en día nos permite diferenciar perfectamente las piezas de ese conjunto original y las piezas que se realizan ya por parte del taller de bordados de Jerez para completar la pieza que hoy se disfruta. También otro elemento a tener en cuenta son las particularidades técnicas que se pueden observar en los bordados decimonónicos, porque una característica muy curiosa, ¿no?, que hasta a día de hoy solo la hemos visto en piezas bordadas de San Fernando, es que todas las piezas bordadas están festoneadas con un finísimo alambre metálico, y que entendemos que eso se realizaba para poner las piezas un poco en relieve y poder modelarlas ligeramente. Eso no lo hemos visto en otras piezas de Sevilla ni de otras zonas de Andalucía, y esa particularidad de San Fernando pues también se refleja en este manto, porque eso mismo se ha podido observar en la capa procesional de la Virgen del Carmen de San Fernando y en otras piezas bordadas en la misma localidad y donde se sabe que intervinieron las mismas bordadoras. Ese es otro detalle particular a tener en cuenta a la hora de diferenciar unos elementos originales de los elementos originales antiguos de los elementos que realizan en Jerez. Efectivamente, el uso de determinados materiales, el uso de unas determinadas técnicas y de una forma de realizar el bordado lleva implícito la manera de trabajar de una persona o de un taller concreto. Ahí es donde se empieza, fuera parte del estilo del diseño, ¿no?, pero la técnica en sí da muchísima información sobre cómo se trabajaba en una época concreta,
cómo trabajaba un taller determinado, y por eso es tan importante conservar la obra en su totalidad, sin eliminar elementos originales y sin cambiarlos por unos nuevos, porque toda esa información aporta una valiosa información, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque esta pieza se realiza en la ciudad de San Fernando por un grupo de señoras, de las cuales una se sabe que realiza años antes el manto de la Virgen de la Soledad, el estilo del diseño y la técnica de ejecución que tiene esta pieza no tiene nada que ver con las que realizan el manto de la Soledad ni con las que años más tarde se ejecuta en la capa procesional del Carmen. Se advierten pequeños detalles que hablan de una relación, pero podríamos estar hablando de una pieza con un carácter único, ¿no? Otra de las particularidades que nos hacen conocer cuáles son las piezas originales que se bordan en el siglo XIX y las que borda el taller de este convento de Jerez de la Frontera es que hay que tener en cuenta que el conjunto bordado que estrena la Virgen en 1881 era un manto de color azul marino y una saya burdeos. ¿Qué ocurre? Que a la hora de traspasar esos bordados a este terciopelo verde, debajo de muchos de esos bordados todavía quedan restos del terciopelo burdeos y del terciopelo azul. Eso nos permite conocer cuáles eran las piezas que conformaban el conjunto de saya, corpiño y mangas y el manto por otra parte, y diferenciarlo así del resto de piezas que se borda ya en el taller de Jerez. Nos trasladamos a la ciudad de San Fernando para valorar in situ el estado de conservación que presentaba el manto, y pudimos allí observar que el estado de conservación del mismo era muy deficiente, presentando problemas que ponían en riesgo la integridad de la pieza. Destaca la suciedad superficial que tiene mucho polvo, mucha suciedad, y el polvo tiene partículas ácidas que pueden acidificar la fibra y pueden crear mayores daños. Este polvo se ve mucho más concentrado en todos los huecos relieves de los bordados, y es necesario intervenir en esa zona haciendo especial hincapié con un microaspirado. Después también tiene muchísimos restos de cera que se observan en dos estados diferentes: cera superficial de haber caído en los últimos años, y cera que se ha retirado de forma inadecuada, digamos, aplicando calor, y ese calor lo único que ha hecho es derretir esa cera que estaba en superficie y penetrar en el tejido de base, en el terciopelo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenía suciedad y polvo, al derretirle la cera, todo ha penetrado y está creando pues serios daños que se aprecian en rigidez del tejido, que lo vuelve más quebradizo y más frágil, y estéticamente en que se crean unas manchas blancas y otras un poco marrones, posiblemente debido a la aplicación esa de calor que ha sido demasiado fuerte y ha podido incluso quemar un poco el pelo. Por otro lado, por su uso y funcionalidad, en cuanto al bordado presenta muchos desgastes. Hay que tener en cuenta que las piezas que están en un estado de conservación peor son las más antiguas, que tienen más tiempo de uso y por lo tanto han sufrido más roces y más desgaste. En cuanto a la ornamentación bordada, además del polvo y la suciedad superficial que se encuentra tanto en el tejido como en los bordados, cabe destacar el oscurecimiento que poseen todas las piezas bordadas, que se debe precisamente a la presencia de plata en la aleación metálica del hilo metálico, que cuando entra en contacto con el medio ambiente tiende a oscurecer y es su forma de oxidar. Asimismo, del uso y de las manipulaciones que tiene este tipo de piezas, pues presenta serios desgastes que en ocasiones simplemente afecta a lo que es la laminilla metálica que entorcha el hilo, pero en otras ocasiones pues se contempla en pérdida total de ese material, ya sean laminillas o sean hilos metálicos.
También en piezas que tienen muchos canutillos, muchas lentejuelas, mingos, pequeños huevecillos, esos elementos decorativos se han perdido y dejan a la vista lo que es el fieltro que hace de relieve para el bordado. Por otro lado, también provocado por las tensiones que ejerce el forro y por la exposición completamente vertical y el peso que tienen este tipo de piezas, pues presenta deformación generalizada. Por lo tanto, ahí también es conveniente actuar para que no vaya más y no provoque más desgarros y cortes. Nosotros, ante todo, somos conservadores restauradores, por lo tanto nos regimos por los criterios que se rige la profesión de conservador-restaurador, que no son ni más ni menos que los establecidos internacionalmente en las diferentes cartas de restauración. Criterios de conservación, mínima intervención, discernibilidad y reversibilidad de materiales y tratamientos que realicemos. ¿Esto qué es? Pues que vamos a respetar el original siempre al 100%. Es decir, lo que tenemos antiguo lo vamos a limpiar, se va a consolidar y se va a respetar sin eliminar ninguno de los elementos actuales. La técnica o la metodología a seguir será la misma tanto en los bordados antiguos como en los que se hacen posteriormente en Jerez. Si bien es cierto que por el tiempo que ha pasado, los bordados más antiguos están más debilitados y en peores condiciones y necesitarán un tratamiento más específico. Pero la forma de trabajar es la misma tanto para un bordado como para otro. Y siempre guiándonos por los criterios de conservación y restauración. Sin meter nada que no sea estable y sin falsear. No, la intención es conservar lo original y no falsear. En este caso, teniendo en cuenta la funcionalidad específica que tiene este tipo de pieza, como es la procesional, y debido a la pérdida considerable de elementos originales, sí que es verdad que vamos a estudiar la forma de reposición para que no se vea el fieltro de relleno de la pieza, ya que estéticamente choca y no le hace favor a la pieza. Entonces aquí sí vamos a estudiar de qué forma incorporar elementos, pero siempre diferenciando lo que es original de lo que nosotros coloquemos. Cuando las piezas se almacenan mal y se ponen de forma incorrecta, se crean daños que muchas veces son irreversibles. Entonces, con los tratamientos que nosotros aplicamos, sí que podemos corregir en cierta medida todos estos daños. Lo único que pasa es que siempre decimos lo mismo, que invertir en la restauración, o para invertir en la restauración hay que invertir en el almacenaje y en la exposición, porque si vuelve a las mismas condiciones, pues obviamente los daños volverán a surgir. Entonces, nosotros sí vamos a corregir en la medida de lo posible esos daños, pero teniendo también en cuenta que luego la exposición pues debe ser diferente a la que ha tenido. Asimismo, nosotros hacemos unas recomendaciones de manipulación, de almacenaje y de exposición que, cumpliéndolas, la pieza tiene que estar estable durante mucho más tiempo.